Laura Comatelli. Hace mucho tiempo, más de 10 años, que trabajo con arte textil, principalmente. Soy docente de artes visuales. Y bueno, con el tiempo y a medida que he ido avanzando en el recorrido, he visto algunas necesidades dentro del campo académico principalmente, para poder abordar la cuestión de lo textil, sobre todo en la cuestión de lo artístico. Bueno, quiero agradecerle a Eduardo por de alguna manera haber gestionado la presentación del libro, que es producto de un gran proceso de investigación en términos teóricos y bueno, que me ha valido algunos títulos en México y demás. Bueno, para comenzar, lo primero es, ¿cómo era la ruedita acá? Ahí, para abajo, así para abajo. Ahí. Pensar primero el libro como proyecto, un poco para que se comprenda el lenguaje, un lenguaje súper sencillo en el que está escrito, aunque es de carácter académico, ¿sí? El libro surge principalmente, como les decía hace un rato, la necesidad de un marco teórico académico que permitiera identificar, analizar y comprender la práctica textil dentro del campo artístico contemporáneo. El uso del lenguaje también que permita a diferentes públicos entender y comprender nociones claves y conceptos centrales que se abordan en cada parte de lo que es la práctica. Después, bueno, hay por supuesto un claro posicionamiento político que va más allá de la cuestión partidaria y es una de las características también del arte textil desde sus orígenes. Y bueno, la metodología de trabajo que utilicé es una perspectiva socioantropológica que tiene articulaciones teóricas transdisciplinares. En esto vamos a encontrar aspectos. Hola, Sally. Hola. Gracias por venir. Disculpa, estaba volteando hasta encontrarte. Una gran artista textil, gracias por acompañar. Bueno, las articulaciones teóricas transdisciplinares que les decía tienen que ver con el campo de la historia del arte, la filosofía, y bueno, algunas cuestiones que son muy particulares de lo latinoamericano. Y bueno, y después, por supuesto, más que ser un libro cerrado, es una invitación y a sumar voces. Hay muchas productoras dentro del campo artístico textil, para que se pueda profundizar y seguir investigando en la temática que nos permita también consolidar la práctica del arte textil dentro de un campo artístico en términos de saber. ¿Sí? Yo siempre voy por ahí en una mirada muy académica o que aspira a una profesionalización del campo. Entonces también hay algunas que ya vamos a ver. Pueden preguntar y interrumpirme. No se pierda, se repita. No es tanto para que no se pierda, es para mirar desde otros lugares, porque ¿qué sucede? La práctica textil, sobre todo en el contexto latinoamericano, acá este es el primer ejemplo que traigo, se ha tomado siempre como artesanía. Claro. Entonces cuesta mucho fundamentar, o ha costado mucho, ahora ya hay otra mirada, pero ha costado mucho fundamentar el arte textil dentro del campo artístico, por ejemplo. Un ejemplo súper sencillo, los salones de arte. Históricamente y hasta hace muy poco tiempo siempre ha primado lo que es escultura y pintura. Sí. Después tenemos una subcategoría de lo que es grabado, fotografía, esas artes menores que se le dice. Y esa denominación de las artes mayores y de las artes menores las encontramos acá en la época del Renacimiento. En el Renacimiento, por ejemplo, encontramos solamente en un libro que es el Hauser, que es un libro de historia del arte que se estudia, es como el clásico, el básico. El que no leyó Hauser no puede egresar del profesorado, por ejemplo. Pero es el único libro que se menciona la tradición gobelina. Y la tradición gobelina es textil, ¿sí? Incluso tuvo muchísima importancia en la corte de Luis XIV. En la corte de Luis XIV, el rey Sol, es cuando surge también el concepto de la moda, por ejemplo. De cómo lucimos, se
se instauran ciertas reglas, ¿sí? Pero es el único libro que lo nombra. Después no hay en libros de historia del arte nada que incorpore al textil como arte. Entonces no hay una tradición dentro de lo que es la historia como disciplina. Bien, y en Latinoamérica, porque vos hablabas de Sí. lo latinoamericano, Ahí vamos. Esto, o sea, descubrir esto, no descubrir, darnos cuenta de esto nos hace cuestionar de alguna manera, empezar a repensar el origen de lo que es una práctica textil. Por ejemplo, 34.000 años de antigüedad y el hombre ya manejaba o ya usaba cuerdas, sogas, trenzas, ¿sí? Para desplazarse, para llevar, para cazar y demás. 7.000 años antes de Cristo ya encontramos las primeras excavaciones, ¿sí? Con restos de lo que es una práctica textil en sí. Y tenemos acá en Latinoamérica la cultura paraca, 1250 años antes de Cristo, el primero antes de Cristo, que son como lo más conocido que hay por la gran cantidad de producción textil que hacían todos los ajuares funerarios. Bien. Este es un hecho, un fenómeno que en términos históricos no podemos desconocer a cualquiera que le interese el arte. Y es el descubrimiento de América. ¿Sí? Hay veces que se critica mucho esto de pero siempre se... No, es importante mencionar eso, porque hay un antes y un después, sobre todo en términos de identidad y en términos culturales. ¿Sí? Felipe Guamán Poma de Ayala era el cronista de la corona. ¿Sí? Y de alguna manera sus grabados dan cuenta del impacto que tuvo la conquista en el territorio. Entonces, bueno, acá ya se menciona la práctica textil y cómo las mujeres que estaban o que ocupaban esos lugares que de alguna manera eran sagrados, o sea, que ocupaban un rol en términos sociales, habían sido relegadas a la esclavitud. Porque las productoras textiles terminan haciendo trajes para los conquistadores, ¿no? Y entonces ahí ya hay un corrimiento, tanto de roles, de identidad, es muy profundo el análisis que se puede hacer de eso, es más, es para hacer un análisis puntual. Después si quieren podemos retornar a esto. El libro este es excelente, son 3 tomos si quieren, y si no, Silvia Rivera Cusicanqui hace una mirada contemporánea en torno a esto también. Cualquier dato que quieran o deseen después lo podemos, se los puedo dar. Pero bueno, tenemos los quipus, tenemos los telares. Entonces acá ya aparecen estas diferencias conceptuales, ¿sí? que empiezan a tensionarse. Primero, el concepto de belleza. Porque el concepto de belleza que incluso hoy, en nuestros días, manejamos, él de alguna manera carga el origen griego. ¿Sí? Nosotros vinculamos la belleza a ese ideal y lo vemos en la moda, lo vemos en cómo hay que vestirse, en cómo hay que lucir. Es como la idea de los cuerpos, ¿sí? A ver, los griegos también lo que van a plantear es una triada. Ese es el problema, que es belleza, verdad y virtud. Entonces, si hay belleza, es verdadero y por tanto es virtuoso y por eso tiene valor. Entonces, cuando una de esas triadas o cuando uno de esos elementos empieza a resquebrajarse o a cuestionarse, cuando surgen las revoluciones, ¿no? Y ahí es donde, si hay un buen fundamento, vuelve a aparecer un pensamiento hegemónico. Está comprobado que todavía eso está en tensión. Por supuesto, venimos de un contexto occidentalista, como veíamos recién la tradición gobelina y demás, a un contexto latinoamericano donde el arte tampoco significaba lo mismo que para Occidente. Para Grecia, por ejemplo, el arte es la experticia en un saber hacer específico, ¿no? Una mirada de Platón, si se quiere. Y acá el arte está fusionado a la idea de vida. Hay una praxis vital constante que incorpora esa noción sin la necesidad de denominarla arte. O sea, no es algo que está por fuera o no es algo que corresponde a un ideal que hay que alcanzar. Es parte de la vida
y es parte de la cosmovisión también latinoamericana. Por eso es la vasija, por eso es el telar, y el telar también, o sea, el telar, la práctica textil, todo lo que está ahí funciona también como código, o códigos de barra, o sea, también son esos elementos que se van a ir salvando de generación en generación cuando, bueno, la práctica no se puede hacer a puertas abiertas o de manera común como antes de la conquista, ¿no? Otra de las cuestiones que está acá siempre en tensión es la función y el carácter de lo simbólico, ¿sí? Que el arte por ahí, desde una mirada occidental, tiene por tradición o por historia esa idea de un tiempo aparte, un tiempo separado, que se refiere al tiempo de la contemplación. En los contextos latinoamericanos y desde esa mirada, eso sería imposible. Porque no estamos acostumbrados, o sea, después de la conquista no hay un tiempo destinado a esa contemplación. Y ese tiempo de la contemplación, ese tiempo del arte, ¿sí? Que algunos dirían el tiempo de ocio, nosotros decimos que estar como muy distendido, o sea, coloquial, gracias, Al gas. Para hacer arte. Y es como esa práctica escindida, ¿no? Bueno, hay un filósofo que habla de esto, dice, bueno, a ver, pero el trabajador es imposible que haga arte, porque tiempo de ocio y tiempo de descanso son dos cuestiones diferentes. El trabajador necesita recuperar fuerzas para volver a trabajar, y esa es una teoría que surge también con las grandes migraciones y esta cuestión del paso de la ruralidad a la ciudad. Estamos hablando ya cerca de 1800, pasamos Renacimiento, pasamos conquista y demás. Estamos ya en el 1800 tensionando esto, ¿no? Esta cuestión de los tiempos, el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo, o sea, el tiempo de descanso y las tensiones que eso genera. Bueno, acá, cuando todo estaba integrado, y esa fue la primera ruptura, cuando todo está integrado, porque la mirada latinoamericana es una cosmovisión que integra más que separa. Europa o el contexto occidental siempre ha ido como recategorizando y renombrando y separando, y acá no, o sea, acá es un todo, siempre partiendo de la base del gran espíritu, pero el gran espíritu está en todo, incluso en el hacer. Y bueno, esas tensiones se van a ver cada vez más agudizadas y más también amenazadas por ese otro que aparece en escena, ¿no? Después, la cuestión de lo público y lo privado, que es también uno de los desplazamientos que va a decir Mukarovsky, que son, yo dentro de la práctica textil, es lo primero que detecté, porque siendo una práctica que siempre ha sido hacia adentro de los hogares, de pronto empieza a encontrar fuera otra función y otras formas, ¿sí? Me pueden frenar cuando ustedes deseen. Y bueno, y después también sumamente importante, y yo acá sí hago muchísimo hincapié, y más que hincapié yo defiendo mucho esta cuestión del lenguaje, ¿no? La autonomía en el contexto latinoamericano versus este desplazamiento de lo plástico, porque encontramos, incluso en lo contemporáneo, esto de voy a hacer arte textil. Bueno, acá Sadik, que conoce este paso de un lugar a otro, el error más común, no sé si es un error, el vicio más común es decir, bueno, yo pinto y de pronto, si quiero hacer arte textil, me llevo los principios de la pintura a lo textil. Entonces, ¿qué termino haciendo? Un cuadro, ¿sí? Cuidando las formas y cuidando las paletas de colores en función de una teoría del color que es propia de un campo pictórico. Entonces hay un montón de cosas, de códigos del material de lo textil, ¿sí? Que incorpora lo textil, que se pierden. Y ahí también empieza este vaciamiento de sentido. Y ahí ya vamos a ver el traje así, hoy me fui para atrás,
Sí, no los ejemplos. Los primeros cruces que vamos a encontrar en la modernidad, y esto es un poco lo que decía recién, es la creación de la Bauhaus. Que en realidad, en pleno contexto de vanguardias y contexto de entreguerras también, la Bauhaus tiene como a funcionar, pensar en diseño y en las grandes masas, ¿sí? Puro objeto de diseño. Hay mucha experimentación de muchísimos lenguajes, técnicas y demás. Pero la particularidad es que acá se va a crear un departamento de arte textil. Esto de los lenguajes que decía hace un rato, acá se ve por primera vez no solamente la necesidad de separar, ¿no?, lo latinoamericano y lo occidentalista, porque vemos la cuestión de la experimentación que va a estar vinculada siempre a la práctica, al plástico, incluso las producciones de tapices y demás, incluso diseños, porque está pensando tiene que ver con esos juegos, con lo que hacen los artistas del momento, ¿no? Los artistas, esto de las composiciones geométricas, ¿sí? Se me van a los cuadros la mente. Bueno, y este departamento está principalmente, las asistentes son mujeres. Acá tenemos algunos ejemplos como para que se den una idea de esta cuestión de las experimentaciones y las vinculaciones con la pintura del momento, ¿sí? Las abstracciones, mucha geometría, no hay ahí una cuestión cargada de sentido, de significado y demás, que por ahí en los artistas de la vanguardia, esa cosa, o sea, esa forma de resolver un cuadro es lo que da la posibilidad de seguir produciendo en un contexto de entreguerra. No sé si se entiende la diferencia. Sí. Esto está institucionalizado y está permitido. O sea, no hay ahí la necesidad de escapar a un sentido explícito en la obra. Con la posmodernidad, bueno, tenemos emergencia y consolidación como dos grandes cuestiones, sí, que son las experiencias estéticas. A ver, la posmodernidad después de la Segunda Guerra Mundial, lo que vamos a tener como fenómeno es la emergencia de las minorías, ¿sí?, que son los grupos sociales, disidentes y demás, cuestiones vinculadas a la identidad. Y tenemos, a partir del 1930 ya, en Latinoamérica, una mirada internacionalista en torno al arte. Y eso también va a generar tensiones, porque tenemos, por ejemplo, una tensión o esa necesidad de generar el sentido de identidad. Recuerden que con la primera y la Segunda Guerra Mundial tenemos procesos de grandes masas de inmigrantes, y eso se va a dar en toda América, ¿sí? Bueno, Estados Unidos va a haber muchísimos artistas de la vanguardia que se van a refugiar ahí. Tenemos la creación del MoMA. Entonces, bueno, esta cuestión de mirar a Estados Unidos en esa corriente internacionalista, que es lo que se dice, tiene desde Latinoamérica esa necesidad de generar o de crear identidad, ¿sí? Esa identidad, si bien tiene que ver con todo lo latinoamericano, cada uno de los contextos empieza a trabajar de manera particular. Hay profesionalizaciones y demás, y bueno, hay acuerdos también desde lo político, ¿no? Esta cuestión de los nuevos sujetos que aparecen en escena y la pregunta de cuáles son los sujetos de la modernidad, que son, bueno, justamente estos inmigrantes, después la emergencia de los grupos disidentes después de los años 60, como dije hace un rato, que se van a terminar de consolidar después del 70. Y acá va a venir algo que es tremendo, ya lo vamos a ver, que tiene que ver con esto de la experiencia sensible a partir de la otredad. O sea, cuando aparece el otro en escena, que en Europa se da en 1800 y, ¿sí?, pasa la segunda mitad del siglo de 1800, acá lo vamos a vivir recién en los 70 con énfasis.
ahí vamos a ver esos ejemplos claros, pero tiene que ver con el indigenismo, por ejemplo, que incluso hasta hoy eso está en tensión. La reconfiguración del campo artístico-cultural también es una de las cuestiones sumamente importantes, porque las miradas estaban totalmente europeizadas, bueno, y ahora empiezan a ver Estados Unidos en términos culturales y artísticos, y Europa, o sea, París, por ejemplo, se va después a volver a consolidar como centro de moda. Si ustedes agarran revistas de los años 30 van a encontrar vistas hacia la moda, vistas hacia la moda de París, sí, los estampados de París y demás, y todo París, París, París. Y el discurso ese no puede pretender que le paguen bien si no sabe trabajar bien. Entonces hay toda una formación, por eso es toda una cuestión, son como estrategias políticas, ¿no?, de orden social, la formación por correo. Si alguien alguna vez hizo alguna formación, los cursos, sí, costura, sí, plomería, secretariado, un montón de cosas, bueno, todo por correspondencia. Y a nosotros, por ejemplo, que somos del interior, era Buenos Aires para la formación profesional, Mendoza para la formación académica. Bueno, esto es lo que les decía, que es una cosa monstruosa. No está en el libro, pero sí es uno de los primeros antecedentes. No lo puse en el libro porque quería algo más local, ya van a ver qué es lo que puse. Pero este es uno de los primeros antecedentes, tremendamente fuerte aparte. En el 74, si no me equivoco, perdón, en el 78 se produce una serie de asesinatos. Y bueno, tiene que ver con la gente, las víctimas, ¿no?, del SIDA, que en ese momento, y acá volvemos a esa idea de otra edad, cómo emergen, ¿no?, cómo emerge la otra edad en el cuerpo social. Algo que no mencioné y que es clave tener en cuenta, eso sí está en el libro, es que Latinoamérica constantemente ha estado después de la conquista, por eso es importante la conquista, nunca ha logrado una identidad, consolidar una identidad en términos históricos como Europa y demás, porque constantemente se ha visto amenazada por gobiernos de facto o políticas, ¿no?, que van como destruyendo constantemente. Es como algo cíclico, ¿no? Cuando se intenta lograr algo suceden y bueno, hace muy pocos años, aunque parezca mucho, siempre es poco. 50 años a la historia nada, es nada. Fíjense que empezamos con 34.000 años de antigüedad. Bueno, estos son, lo que ustedes están viendo ahí son edredones, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando surge la problemática esta del SIDA, había que quemar no solamente el cuerpo de la persona que fallecía, sino también todas sus pertenencias, absolutamente todo. Nada más estaba asociado a lo gay, la peste rosa, tal vez se conocía como la peste rosa y todas esas cosas. Por supuesto. Sí. Entonces era toda una connotación, una carga sobre ese cuerpo otro que aparecía en escena, y era una escena fuerte, porque fue como un emergente que ningún gobierno, ninguna política sanitaria ni nada pudo ocultar. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hacen un par de artistas? Es convocar a los familiares y a los amigos que tuvieran algo, algún pequeño objeto. Hicieron edredones, los acolchados, pero los acolchados tenían una característica, son para piel de gallina, disculpen. Tienen la medida de una tumba, de una fosa. Claro, parece como un patchwork, ¿viste? Claro, entonces hacen patchwork. Claro. Esto está puesto en la vía pública para evidenciar la cantidad de víctimas. Y otra de las cuestiones que también fue muy raro es que estuvieron expuestos en sinagogas. Y bueno, hace muy poco, en el 2004, se presentaron 1000 edredones más. O sea, esto es un proyecto que sigue creciendo.
Acá estamos hablando ya de obras en términos procesuales y estamos hablando también de lo colectivo. Esta cuestión entre lo individual o lo particular y lo colectivo. Esas son tensiones que siempre vamos a ir encontrando dentro de lo que son estas megas convocatorias y de las posibilidades que brinda el arte textil, ¿no? Como práctica. Bueno, esto para ir vamos y venimos un poco en la historia. En realidad la seleccioné porque la primera mujer, la primera mujer que llega al Louvre, sobre todo en esa época, o sea, no había mujeres prácticamente exponiendo en lugares que eran consagrados para lo artístico, ¿no? Considerando esto de lo artístico, como habíamos dicho al principio, esta idea de las bellas artes y todo ocupado sobre todo por varones. Violeta Parra es más conocida por sus canciones que por sus tapices y demás, y hace muy poco tiempo empezó con todo esto del arte textil a ser conocida por sus arpilleras. Tenemos acá otro caso, ¿sí?, que tiene que ver con esta experimentación, la escultura blanda, o sea, ir renombrando esa categoría de obra con Marta Minujín. A mí me gusta el caso de la Marta Minujín más que para analizar la obra, para analizar un poco la figura o el sello de artista, ¿no? Esto de quién es o qué vale más, la Marta Minujín o la obra. Uh-huh. Esto por ahí un poco lo que habíamos hablado antes cuando estuvo... Sí. Bueno, acá, arte y resistencia, algunas preguntas que son claves. ¿Qué es resistir? ¿Qué es luchar? ¿Y cuáles son los límites y fronteras que se cruzan? Cuando yo empecé a investigar o cuando empecé a analizar, siempre usamos por lo general esto de resistir y luchar, ¿no? Estamos en la calle y estamos resistiendo, estamos acá y estamos resistiendo, estamos luchando, estamos luchando. Hay una diferencia ahí entre resistir y luchar. Resistir, por ejemplo, esto de esconder los códigos, esconder un lenguaje a través de las hebras o en las barras o en los códigos de barra y demás, ahí hay un acto de resistencia. Y la resistencia se da cuando todavía Bourdieu dice, bueno, hay momentos donde hay que evaluar las condiciones de posibilidad, ¿no? O sea, va a haber momentos donde las condiciones de posibilidad tienen que ver más con resistir que con luchar. O sea, cuando no se puede luchar, se resiste. Y de alguna manera esa resistencia es la que va a dar continuidad o la que va a salvaguardar cierta cuestión. En este caso, por ejemplo, la práctica textil, ¿no? Las mujeres en sus hogares, y esto de que siempre se pasa el punto Santa Clara, te enseñan a coser y te enseña tu abuela, te enseña tu tía, o sea, eso de alguna manera es resistir, no se está luchando, se está salvando algo, y puertas adentro, ¿sí? Luchar, ahí ya es otra cuestión, y es cuando se sale a las calles, entonces bueno, eso de alguna manera por ahí viene esta cosa de cruzar los límites. Bueno, esto es Bordamos por la Paz, que es un movimiento que se inicia en México por, bueno, de más conocidas las turbulencias, ¿no?, sociales, los conflictos y la cuestión del narcotráfico y demás, que surge del grupo Fuentes Rojas. Este movimiento empezó a extenderse, llega acá a Córdoba, viajamos con una amiga y con su pareja, Claudia Sosa y Pablo Murat, a Córdoba a contactarnos con la gente, y bueno, la idea era después traerlo para Villa Mercedes y demás. La particularidad de esto es que se va abordando un pañuelo, una víctima,
y cada color de hilo tiene que ver con el tipo de víctima. ¿Sí? Cuando son desaparecidos y está la esperanza de que aparezcan con vidas en verde, cuando son asesinatos son en rojo, los femicidios después salió en violeta. Entonces, bueno, hay ahí toda una cuestión que va tensionando, nos permite articular la importancia, ¿no? Este doble juego, esta construcción por alteridad del tejido social que se va dando entre lo particular y lo colectivo. Esta también es una de las cuestiones que tiene como características el arte textil. ¿Sí? A diferencia por ahí de otra práctica, porque incluso se borda en espacios públicos, los materiales son materiales completamente accesibles, pañuelo es pedacito de tela recortado que no implica un sobregasto económico, ¿no? Y después lo otro, súper importante en este contexto, es que están pensados, o sea, la propuesta está pensada cuando llega la policía o cuando surge algo, a ir a la corrida, a la pasada, levantando los pañuelos, o sea, uno va corriendo y va sacando. Y bueno, otro de los casos también que tomé en el libro, están los dos casos estos, o sea, abordamos por la paz y Chacho Giannone, para hablar de esta cuestión de las identidades, ¿no? Y de cómo lo particular, fíjense, ellos empiezan trabajando, hacen todo bordado. Y empezaron trabajando con escenas de lo cotidiano y poniéndose ellos en diferentes escenarios. Entonces, hay ahí como una ilustración o una estetización de la vivencia cotidiana común, que empieza de alguna manera a cruzar esos límites, ¿no? Y esos límites acá en este caso es trasladar o desplazar lo que dije al inicio, esto de estas cuestiones vinculadas a lo pictórico, porque ellos son artistas plásticos además, a la práctica textil. Y si bien empiezan de esta manera, miren ahora por dónde andan, trabajando desde lo colectivo. ¿Sí? Estos son dos pedacitos de tela que van cosiendo con la gente y van armando esas grandes banderas, por supuesto, trabajando con una identidad sumamente particular, ¿no? Así que bueno, un poco la idea era presentarles esto, agradecer por supuesto, y siempre en esto de que el arte, yo siempre digo esto, que el arte tiene que ser este espacio, el no lugar, ¿no? El no lugar y el tiempo sin tiempo, que siempre nos encuentra, de alguna manera detenidos, de alguna manera pensando. Y bueno, nada, capaz de convocarnos. Y te hago una consulta, ¿y qué, hacia dónde va? Digamos, ¿qué es lo que ves que hacia dónde sigue el tema del arte textil? Un poco, ¿cómo sigue el camino? ¿Cómo pensás que sigue? El camino, a ver, muchísimas puertas se han abierto desde, por ejemplo, 2010, no contábamos en los salones espacios específicos o categorías específicas que dijeran explícitamente arte textil. Si se decía algo así, o sea, si se mencionaba algo de lo textil, se vinculaba a la artesanía, que eso es algo que no dije acá, pero en el contexto latinoamericano esa es la gran distinción, que lo que en Europa se consideraba arte, acá era la mera artesanía, porque ni siquiera la artesanía, es una mera artesanía, entonces siempre tenía o carecía de valor, que un poco estuvimos discutiendo, no discutiendo, sino hablando. Llevárselo y no pagarlo. Claro, por supuesto. O sea, hay una ideología atrás de eso. No Sí, es solo casualidad. es que el arte siempre ha tenido una función específica, Sí. siempre. O sea, eso del arte, no, o sea, y siempre está atravesado por cuestiones políticas específicas. Claro, justamente era una política para poder adquirir, sustraer lo que es un apropiamiento cultural sin pagar el valor que es. Por supuesto. Esa es la categorización. Y esta cuestión de la artesanía, bueno, acá todavía sigue vigente. Y bueno, y es muy reciente esta incorporación del arte textil como categoría dentro del resto de las categorías principales.
porque hasta no hace mucho tiempo las categorías principales, uno cada vez que ve los catálogos, no los catálogos, que ve las convocatorias, perdón, lo primero que tiene que hacer para ver cuál es la mirada que hace ese llamado, o qué es lo que es bueno, a ver, qué es lo que se pide primero y qué es lo que figura como arte. O sea, convocatoria a artistas para. Y ahí tenés pintura, escultura, grabado empezó a aparecer después, fotografía después, pero principalmente eso es histórico. Y estamos hablando de los salones europeos, o sea, fíjense la mirada. Y lo propio estaba como artesanía. Y no solo eso, si uno se pone a ver los premios en dinero que se daba al primero de pintura, al primero de escultura, y al primero de artesanía, poco más la medalla de aluminio, o sea, una vergüenza, una falta de respeto. Y después la otra es que la artesanía no tenía que funcionar. Entonces ahí tenemos un juego totalmente contradictorio. Joyería textil, puesto en la categoría de artesanías. Y te encontrás en las producciones hasta espinas. Entonces es un objeto inutilizable que roza entre lo artístico, pero que no deja de ser artesanal, pero que carece de la función para hacer artesanía. Entonces es súper complejo. Y ahí hay un grave problema. Si uno piensa en términos de identidad, porque ¿cómo te definís como artista? ¿O cómo te definís como productora? Ni siquiera como artista. ¿Cómo te definís como productora? ¿Como artista o como artesana? Eso es lo que todos las textileras nos venimos cuestionando siempre. Acá hay unos ejemplos, bueno, yo los puse acá, que estos son una pequeña serie que hice específicamente para la Galería de Eduardo, que solamente intenté jugar con los materiales y las formas, para salir de esta cuestión de lo conceptual, para poder evaluar también, porque todo lo que hago va dentro de búsqueda o continúa las investigaciones, la cuestión de el valor del arte en términos monetarios, ¿no? O sea, a cuánto se vende una obra, cuánto tiempo tardo en hacer esto, qué materiales uso. Entonces, bueno, esto jugué un poco con la forma sin forma, a que surgiera y a donde me llevara, que es completamente diferente de otras cuestiones que hago. Después de eso, ahora estoy con esto también. Y viendo esas diferentes, porque también otra cosa que se ha modificado es los espacios de circulación, que no lo puse acá, pero está en el libro, los espacios de circulación del arte, la forma de socialización de la obra, eso se ha modificado muchísimo. Uno sigue aspirando a salones, a galerías y demás, pero hay otras maneras de mover arte desde otros lugares. Ya no es tanto la obra, sino el objeto de arte. ¿Qué pasa con las colecciones, por ejemplo? ¿Qué es lo coleccionable? ¿Y cuál es el público de arte? Eso también es una pregunta que hay que hacerse. ¿Cuál es nuestro público? Nosotros acá en San Luis tenemos esa cuestión pendiente. ¿Cuál es nuestro público? Porque incluso todos los que nos vienen a ver nos felicitan por nuestro gran trabajo, eso es innegable. Todos reciben sus felicitaciones, pero también todos consideran que hay que tener ese tiempo aparte para producir. Entonces, ¿desde dónde hacemos valer seriamente nuestro trabajo? Yo del 2010 vengo trabajando en esto. Como verán, es un libro pequeño, por supuesto así conciso, como soy yo, algo así, pero muchísimo recorrido. Y vendo más barato esto, que me ha llevado más de 10 años de investigación, y aparte las peleas en términos académicos,
por la mezcla de autores, por la transdisciplina, porque nos encontramos incluso en la academia, que se habla de la transdisciplina, de la interdisciplina, y cuando se presenta un trabajo interdisciplinar o transdisciplinar, dicen, pero no seguiste la línea histórica o historiográfica. Vemos en otros lados del mundo que eso ya no funciona prácticamente, y que el saber debe ser un saber que nos permita seguir construyendo, no un saber que cierre. Muy bueno. Pero esto tiene que ver un poco con el tema de esto de tener todos los medios a disposición y poder ir como teniendo todo a la mano para poder ir sacando o que se vaya quedando en uno en la cabeza para poder después desarrollar por tus propias cosas. O sea, no sé si se entiende. O sea, en base, por ejemplo, a la pintura o sea, con respecto a la cultura y todo lo que se ha ido arrastrando hasta llegar ahora que con el tema de internet y todo lo que se va viviendo, más lo que también tenemos culturalmente desde acá, desde nuestro país y nuestro lugar de origen. O sea, si se sigue o cómo hacemos para marcar esta diferencia, no sé si se Y lo que se puede reconstruir. Exactamente. ¿Qué identidad podemos reconstruir? No, las identidades yo creo que se van, a ver, primero, no hay una reconstrucción que surja de cero. No, porque si ya es reconstrucción, tiene un pasado. Hay algo que ya somos, veremos qué, pero ya somos. No nos podemos negar a nosotros mismos, con defectos, con virtudes, con lo que sea, nosotros ya somos. Pero sí algo que considero sumamente importante es que hay algo, cuando yo hablo de cuerpo social, nosotros acá constituimos de alguna manera una forma de cuerpo social. Esta sala sola, ya somos un cuerpo social, cada cual con sus particularidades. Si nosotros nos ponemos un objetivo común y cada cual aporta lo que tiene en pos de ese objetivo común, ya estamos entrando en el juego de lo colectivo. Y eso es lo que hace la fuerza. O sea, trabajar como comunidad. Ni más ni menos. Y ahí hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Cuestiones de egos, cuestiones de saberes, cuestiones de empatía, cuestiones de un montón. Las herramientas que uno maneja, compartir con el otro, abrir el juego. A veces se trata de abrir el juego y de reconocer que eso que vos haces tan bonito con tus formas, con encontrar qué hay ahí, ¿sí? A mis estudiantes por ahí les puede servir esa experiencia. Y a vos te sirve como artista. Una retroalimentación. Entonces, hay sinergias que en otros lugares están y que todavía acá nosotros no. O sea, nosotros, digo, si uno se propusiera, funcionaría de otra manera. También tiene que ver con esto de, bueno, a ver, todos de alguna manera tenemos trabajos paralelos. Yo, a ver, me gano la vida siendo docente, no vendiendo arte. Esa es la verdad. Y por ahí pensar en estas otras formas también a mí me ayuda a pensar, a ver cuáles son los circuitos posibles dentro del contexto que estoy viviendo. Por ahí no necesitas solamente vender el cuadro. Pero ¿qué pasa si esa obra circula, que eso es lo que hablamos con mi estudiante a veces, desde otro lugar? ¿Qué pasa si te juntas con otro artista? ¿Qué pasa si te juntas con un escritor? ¿Qué pasa? Y ahí vas a tener un montón de ventajas, pero sobre todo una experiencia estética particular que no te lo da la soledad de la producción. O sea, ¿y vos crees que se está yendo a una tendencia para generar eso? Lo colectivo, sí, a full. Todo es sinergia. Mira el caso de Mendoza.
Mendoza se empezaron a juntar, y eso que Mendoza tiene mucha tradición. Y con el tema de los viñedos, con el tema de las bodegas, artivino, y están todos bailando samba, comprando cuadros, exponiendo y tomando vino. Encima la pasan fantástico. La importancia de lo colectivo. Sí, El sí. ritual del encuentro, uno de los rituales más antiguos, el primero de la historia de la humanidad. Y nos hemos olvidado. No sé si respondo por ahí. Es un camino. Así que bueno. Bueno, Lau, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Para mí ha sido un placer.